Shalom familia, esta semana estamos estudiando la porción Kitetse, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 19. En esta semana vamos a estar utilizando, como todas las semanas, lo que es la metodología de estudio y la escalera educativa de mi maestro Rico Cortés. Nos vamos a enfocar en lo que es, en esta semana, lo que es convenio dentro de la porción semanal. Y nos vamos a estar enfocando solamente en unos 4 versículos que habla sobre lo que es el hijo rebelde. Nosotros sabemos, basado en la información de los sabios de Israel, que nunca hubo un caso dentro del Sanedrín que se haya escuchado sobre un hijo rebelde que se haya ejecutado. Con eso dicho, vamos a ver, no a comparar lo que es un hijo rebelde en la cuestión de un miembro de Israel, un hijo en Israel dentro del pueblo, pero vamos a ver al pueblo de Israel como el hijo rebelde, que es algo que debemos estudiar porque Dios muchas veces compara a Israel o hace una analogía de lo que es Israel siendo un hijo rebelde. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que vamos a encontrar del hijo rebelde? Por ejemplo, vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Dice, si un hombre tiene un hijo terco, estas son palabras que debemos considerar cuando estamos estudiando sobre lo que es el hijo rebelde y más tarde para conectarlo con lo que es la conducta de Israel, lo que ha pasado con Israel, por qué Israel ha sido castigado en el sentido de que ha ido al exilio y por qué Dios siempre trae amonestación antes de traer unas consecuencias por la transgresión del convenio. Recuerde que cuando nosotros entramos en un convenio, todo el pueblo de Israel entró en ese convenio, habían consecuencias y por la bendición y también habían consecuencias por la bendición, perdón, habían consecuencias por la transgresión del convenio y también habían consecuencias por la fidelidad y la lealtad al convenio. O sea que si una persona actuaba con fidelidad y lealtad hacia Dios, es decir, el pueblo de Israel en general, iban a haber unas bendiciones. Si el pueblo transgredía el convenio y actuaba en una forma en rebelión, en una forma terca, entonces las consecuencias iban a ser catastróficas y la mayoría de las veces iba a terminar en lo que es el exilio del pueblo. Nosotros lo vemos en las porciones de esta semana que hemos estado leyendo, las 7 consolaciones, que tiene que ver con la reprimenda primero de Dios, como Dios lleva al pueblo de Israel al exilio, es decir, a Babilonia. Y el libro de Isaías empieza, de hecho, se divide en 3 partes. Una parte es lo que es la amonestación al pueblo para volver. Después de eso le sigue la reprimenda, el castigo y después las consolaciones, como Dios quiere traer de nuevo al pueblo de Israel de Babilonia a su tierra y Dios quiere establecer su presencia. Hay un texto que habla en esta semana que dice que por un instante escondí mi rostro, pero que Dios va a tener misericordia de Israel. Entonces, es algo que debemos estudiar cuando estamos hablando sobre el Israel y la transgresión al convenio, utilizando la metáfora de Dios como padre e Israel como su hijo. Entonces, dice, si un hombre tiene un hijo terco, por eso es que debemos estudiar las palabras, lo que es terco, que es la palabra sorer. De hecho, si nosotros leemos la palabra sorer aquí, lo que significa esa palabra, eh, vamos a ver, y cómo se usa esa palabra, sorer, en este caso es aquí. Dice ser obstinado, rebelde, rebeldía, falsedad y zar, malhumorado, malhumorado, derriba todo de la raíz, que en hebreo significa ser obstinado, rebelde. En acadio, ser inestable, falso, engañoso, y probablemente está relacionado lingüísticamente con el verbo árabe de zara. Vamos a ir un poquito más acá, donde eso se conecta también con la palabra, por ejemplo, solo la ocurrencia en Isaías 14:6, Sará, cesar, derriba de sur, apartarse. Eh, la tendencia interpretativa corresponde al arameo, samaritano y judío, es etimológicamente secundaria. Ok, vamos a ir un poquito más abajo. Dice, el sinónimo supremo de zarar se conecta con mará, que significa igualmente ser obstinado y rebelde. La expresión formulaica sorer, humoré, en Deuteronomio 21:18, que habla del hijo rebelde, Salmo 78:8,
Y Jeremías 5:23, que compara a Israel como ese hijo rebelde. Por ejemplo, dice, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se han desviado y se han ido. Eh, a ver, Jeremías, ok, 5:23. Una vez el término paralelo eh, es el cal femenino utilizado en Proverbios 7:11. El antónimo supremo de Shema, escucha, obedece. El campo de palabras de Serer también incluye poder, endurecer la cerviz, esta palabra, andar por un camino que no es bueno, sur, desviarse, halaj, andar con calumnias y actuar corruptamente. El significado de rebeldía, Sará, es el objeto de los verbos. Ok, vamos a ir un poquito más abajo. Desviación del camino correcto, dar un giro, presuponer la noción de un camino que se deja atrás. Lo mismo ocurre cuando se hace referencia a la trayectoria vital y al comportamiento de una persona. Esto es importante, al comportamiento de una persona, porque ahorita vamos a ver dónde esta palabra de rebelión aparece en otras partes de la Biblia. Cuando habla de un profeta que habla falsedad, habla de cuando una persona no obedece o actúa con presunción o rebeldía contra lo que dicen los jueces y el sacerdote, y también lo vamos a encontrar en 2 o 3 lugares más. Dice, la gente dice a los videntes, dejad el camino, apartaos de la senda. Isaías 30:11. Dice, apartaos del camino, desviaos de la senda. No oigamos más acerca del Santo Israel. De hecho, un poquito más adelante de esto, eh, ok, sigamos. Dice, cuando decir, ok, eh, es decir, del modo de vida prescrito para Israel. Entonces, cuando nosotros encontramos el modo de vida de cómo Israel debe vivir, eso está establecido dentro de lo que es el convenio. De hecho, esta porción de esta semana habla mucho de lo que tiene que ver la forma moral de Israel conducirse, las leyes de cuando coge una persona que es una persona en la guerra, las leyes concernientes a las leyes que tienen que ver con la guerra y lo que tiene que ver con la persona en sí moralmente, cómo se debe conducir. Dice, eh, cuando el pueblo se desvía del modo de vida prescrito para Israel, está actuando en rebelión. Jeremías 12:16 dice, sucederá que si ellos de verdad aprenden los caminos de mi pueblo, jurando mi nombre, vive el Señor, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar a Baal, serán restablecidos en medio del pueblo. Cuando el pueblo hace un becerro de oro, Moisés es amonestado, baja. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Éxodo 32:8, Deuteronomio 9:12 y 16. Su camino, o derech, no es el camino de los liberados de la casa de esclavitud, los que temen a Dios y confían en él y en Moisés. Eso 14:31. Al adorar al becerro y afirmar que es el Dios que los sacó de Egipto, están siguiendo el camino egipcio. Jeremías habla del camino de las naciones, Jeremías 10:12, que Israel debe evitar. En este contexto, la referencia es la idolatría. Dice Jeremías 10:2. Así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos o aterroricéis, aunque las naciones le tengan terror. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que las palabras que está utilizando en este texto sobre el hijo rebelde tienen que ver con la persona que actúa en rebelión. De hecho, vamos a estudiar un poquito más sobre la palabra mará. Sabemos que se conecta con la palabra mará, que también tiene una connotación de rebeldía. Entonces, vamos a ver los usos de esa palabra. Por ejemplo, aquí nos dice la palabra mará o merim. Dice, sus usos son con 2 excepciones. Éxodo 23:21 y Josué 1:18. El objeto de mará se restringe a Dios. Otros epítetos divinos, por ejemplo, el Altísimo o las ordenanzas o palabras de Dios. O sea que esta palabra la mayoría de las veces se está utilizando con Dios. Hay un texto en el libro de Éxodo, capítulo 10, 15, los últimos versículos, que habla cuando el pueblo llegó al desierto, que cruzó el mar y llegó a Mará,
que Dios le dijo, si ustedes escuchan los estatutos y las ordenanzas que yo les doy, no voy a poner las plagas que puse sobre Egipto en ustedes. Entonces, la condición que estamos viendo de Dios bendecir al pueblo es que el pueblo sea leal y sea fiel al convenio que ha entrado con Dios en el monte Sinaí. Cada persona que entre en este convenio debe tener en cuenta que la fidelidad y la lealtad a Dios es la consecuencia de las bendiciones. De no ser así, es la consecuencia de las maldiciones prescritas también dentro de este mismo convenio. Si nosotros seguimos estudiando esta palabra, dice, Dios o el Altísimo es objeto de Mará en 26 textos, 10 de los cuales utiliza la expresión Mará et pi, 7 en Deuteronomios y 2 en Lamentaciones. 6, el precepto de, precedido por un participo. 3, la parte acusativa sin conectivo y leyendo león en el lugar. Y una vez en un sufijo pronomial. Dice, las palabras son, en 3 textos, el objeto de embarazo son las ordenanzas de Dios, Ezequiel 5 y 6, o las palabras, Salmos 105, 28, 107, 11. Una vez el mensajero de Dios es el objeto, por ejemplo, Éxodo 23, 21, y una vez Josué en el objeto, Josué 1, 18. El verbo se usa absolutamente 14 veces, 6 de ellas como participo. En la mayoría de los casos, el sujeto es el pueblo o la casa de Israel, nuestros padres, o alguna otra entidad colectiva como Jerusalén, Samaria o la tierra de Israel. 2 veces Moisés y Aarón son el sujeto. 2 veces un hombre de Dios de Judá, Primera de Reyes 13, 21 y 22. 2 veces en un lamento y una persona del singular, la Virgen Sión. Y una vez cada los egipcios, Salmo 105, 28, que probablemente debe entenderse como una pregunta retórica. Los enemigos del individuo y un lamento. Los amigos de Job y el siervo de Dios y una persona de singular negado. Eh, Probablemente pertenece al núcleo primitivo de Deuteronomio. Es un buen pasaje para determinar o un significado básico para Mará. En este texto, Mará junto con Sarar es un participio atributivo que modifica el ben o el hijo, denota la desobediencia voluntaria y constante de un hijo hacia sus padres. Tal hijo, contumaz y rebelde, no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre. Por lo que debe ser apedreado. Con este texto como punto de partida y teniendo en cuenta las demás ocurrencias del verbo en el Antiguo Testamento, podemos esbozar el significado de Mará como sigue. El sujeto es siempre alguien obligado a obedecer a otro en virtud de su inferioridad natural, hijos, padres o Israel a Dios. Siempre está presente una decisión deliberada. O sea, debemos entender que siempre que una persona decide cometer mará o cometer rebelión contra el convenio o contra Dios, esta persona lo hace voluntaria. Por eso es que la Biblia dice que cuando una persona cometa un pecado con toda la intencional, que la persona tiene toda la intención de cometer ese pecado, de actuar en una forma de rebeldía, esa persona no hay una ofrenda que se pueda traer al templo, porque su participación es voluntaria, la persona decidió, escogió y le gusta hacerlo. Entonces, por eso dice, siempre está presente una decisión deliberada y voluntaria de desobedecer. O sea, por ejemplo, los profetas le hablan a Israel. Por ejemplo, vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 2, que dice, oíd cielo y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Eh, Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de él. Entonces está utilizando las palabras que tienen que ver con la rebelión. Entonces Israel ha decidido automáticamente, voluntariamente,
actuar en una rebelión contra Dios. Si nosotros vemos acá, seguimos leyendo un poquito más, dice, siempre está presente una decisión deliberada y voluntaria de desobedecer. Esta decisión está totalmente en desacuerdo con lo que cabría esperar. Es una reacción de rebelión, siempre es condenada y tiene como resultado el castigo o el cambio de corazón y la confesión junto con la súplica de ser perdonado. Así pues, Mará es una palabra de significado negativo que denota desobediencia voluntaria, fundamental y rebelde. Entonces, acá vamos a ver los textos donde se encuentra esa misma palabra, donde la persona decide voluntariamente cometer la rebelión. Por ejemplo, si leemos nosotros Deuteronomio 13:11, donde habla de un falso profeta. El falso profeta le trae al pueblo de Israel, le trae una señal o viene con señales o milagros. Pero la Biblia dice que si esa señal o milagro se cumple y el profeta lleva al pueblo de Israel o le dice que vayan y sirvan otros dioses, esto ya es una rebelión voluntaria donde el profeta está tratando de alejar al pueblo de Dios a través de un milagro que se vino a hacerse realidad. Entonces dice el versículo 11, entonces todo Israel oirá y temerá, perdón, bueno, dice que lo debe apedrear hasta la muerte porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Otro pasaje que también vamos a encontrar esta expresión es contra los jueces. Cuando una persona se trae un caso ante los jueces y esa persona se le dice que debe hacer de una forma y la persona hace de otra, actúa con presunción y no escucha al sacerdote. Fíjense que está utilizando las mismas palabras que utiliza cuando habla del hijo rebelde. Dice, según los términos de la ley, que ellos te enseñen, según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor, tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel, entonces todo el pueblo escuchará, temerá y no volverá a proceder con presunción. Otro lugar que vamos a encontrar eso, habla del testigo falso, una persona que trae un testimonio contra un israelita y el testimonio que trae es un testimonio para hacerle daño, para ocasionar que le den una sentencia a esa persona que la persona no merece. Dice, porque la persona es inocente, el testimonio es falso. Dice, entonces a él, le haréis a él lo que intentaba hacer con su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverá a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad, vida por vida. Ok, utilizando la misma expresión de que va a eliminar el mal, porque esta persona decidió atestiguar falsamente y voluntariamente fue a rendir un testimonio falso. Deuteronomio 21:21 habla del hijo rebelde y muchas veces en la escritura vamos a encontrar cómo la Biblia compara a Israel con un hijo rebelde. Dice, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se han desviado y se han ido. Y no, okay, y no dicen al Señor en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios que da la lluvia. Entonces, cuando nosotros estudiamos estas palabras dentro de este contexto de lo que es el hijo rebelde, esto se puede aplicar tanto a un hijo rebelde como se puede aplicar a Israel, porque muchas veces Dios, a través del profeta, se refiere a Israel como hijo y a Dios como padre de Israel. Ahora, sabemos que el protocolo es que un hijo rebelde es llevado a la puerta donde se reunían los jueces y allí era enjuiciado y si era culpable se apedreaba. Igualmente, cuando Israel se desvía del convenio que ha sido establecido con Dios, entre Dios e Israel, Israel es llevado a una corte. Por ejemplo, el libro de Jeremías nos habla de eso. Jeremías me parece que es el capítulo 2. Vamos a ver, Jeremías capítulo 2 que habla cuando el pueblo, eh, Jeremías, bueno, capítulo 1, capítulo 2 días, eh, capítulo 2:9 habla sobre esto.
al principio, si nosotros vemos, vamos a ver todo lo que Dios ha hecho con Israel y cómo Israel se ha corrompido, ha hecho injusticia, ha hecho cosas que van en contra del convenio, la idolatría. Entonces dice, por tanto, versículo 9 del capítulo 2, aún contenderé con vosotros, declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Cuando nosotros vemos esta palabra, vamos a ver la palabra que es un rib, una contienda, un juicio, administrar justicia. Tiene que ver con lo que es llevar a Israel podríamos decir, si estamos usando las palabras o el vocabulario de lo que es el hijo rebelde, llevando a Israel a la puerta en donde se sientan los ancianos de la ciudad y llevando a Israel a juicio, porque Israel se ha comportado como un hijo rebelde y ha hecho y ha actuado precisamente como está diciendo acá en estos versículos de Deuteronomio. Y para finalizar, quiero leer esto. Dice, para que consideremos el contraste entre Israel como hijo y Dios como padre y lo que habla del hijo rebelde. Dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde y no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, aún así no les hace caso. El pueblo de Israel, Dios siempre le ha dado amonestaciones y siempre le ha mandado el profeta que le diga, le da una y otra vez, se han olvidado de mí, han roto el convenio, vuelvan a mí, vuelvan su corazón a mí. Aquí nos establece una, un parámetro que si Israel o si el hijo rebelde no hace caso, va a ser llevado a los ancianos de la ciudad en donde va a ser enjuiciado. Los profetas nos dan esa historia, nos da ese panorama de cómo Israel fue llevado a juicio y cómo Israel fue llevado al exilio por la consecuencia de la transgresión del convenio. No solamente una, sino que muchas veces Israel ha ido al exilio por la transgresión del convenio. ¿Qué clase de hijos vamos a ser nosotros? ¿Cómo nosotros nos vamos a comportar? ¿Vamos a ser este hijo rebelde que representa a Israel? ¿O vamos a ser el hijo que aprende a temer a Dios y tiene lealtad y fidelidad al convenio establecido con Dios? Espero que esto sea de bendición y para más recursos y más videos educativos puede ir a lo que es la página de tesorosdeltemplo.com y allí puede encontrar otros videos relacionados con las distintas enseñanzas. Shalom.